Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos, yo diría que más influyentes y citados del Evangelio de Juan, el capítulo 3. Sin duda. Y para hacerlo, tenemos un comentario teológico muy detallado que desglosa el texto casi palabra por palabra y revela unos significados que, a menudo se nos escapan. Sí, la verdad es que sí. La misión de hoy es fascinante, porque el capítulo tiene dos escenas muy potentes. Primero, un encuentro secreto de noche entre Jesús y un alto cargo religioso, un tal Nicodemo. Ujú. Y después, lo que va a ser la última gran declaración de Juan el Bautista. Que vamos a desgranar conceptos que son pilares del pensamiento cristiano. Exacto. Y la fuente que manejamos es muy precisa con la terminología, con las implicaciones de cada frase. Vamos a explorar ideas como ¿qué significa realmente eso de nacer de nuevo? El alcance real del amor de Dios y, sobre todo, algo que puede sorprender. ¿Cuál es la causa de la condena humana, según este texto? Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por ese encuentro nocturno. Un líder de la élite religiosa, un fariseo, buscando a un maestro. Digamos, radical, a escondidas. Me intriga muchísimo el personaje. ¿Qué sabemos de este Nicodemo? Pues la fuente lo dibuja como una figura de un peso enorme. Su nombre, Nicodemos, es griego. Ajá. Significa vencedor del pueblo. Era fariseo, como dices, y no uno cualquiera. El texto lo llama arconte, que es un magistrado, un miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. O sea, una eminencia. Una eminencia total. De hecho, Jesús luego se refiere a él con un poco de ironía como el maestro de Israel. Claro. Y ser fariseo en esa época implicaba un nivel de rigor casi obsesivo, ¿no? Absolutamente. Eran los separados, los puros. Su celo por la ley llegaba a extremos que hoy nos parecen, absurdos. Por ejemplo. Pues mira, la fuente cita algunas de sus reglas para el sábado. Una mujer no podía mirarse a un espejo. ¿Cómo? Por si veía una cana y sentía la tentación de arrancársela, lo que se consideraba trabajar. ¡Qué fuerte! O, por ejemplo, se permitía tomar vinagre para el dolor de garganta, pero estaba prohibido hacer gárgaras con él. ¿Y eso por qué? Porque hacer gárgaras ya implicaba una curación, y curar, claro, era un trabajo. Es increíble. Y un hombre de este calibre, con esa mentalidad, va a ver a Jesús de noche. Esto es clave. ¿Por qué de noche? ¿Qué nos dice la fuente? Era miedo, estrategia. Pues la fuente plantea esas tres posibilidades, y yo creo que todas tienen algo de verdad. Pudo ser prudencia. Jesús estaba siempre rodeado de gente, y quizás Nicodemo quería una conversación seria, sin interrupciones, y claro, también para no enfadar a sus colegas del Sanedrín. Que ya le tenían ganas a Jesús. Exacto. También pudo ser un interés genuino buscando la calma de la noche para profundizar. Y sí, por supuesto pudo ser simple cobardía, el miedo a que lo vieran. Sea como sea, Jesús lo recibe. Lo recibe sin ningún reproche. Y Nicodemo empieza con un cumplido, ¿no? Reconoce a Jesús como un maestro venido de Dios. Pero la respuesta de Jesús es que rompe totalmente el guión. Por completo. Le cambia el marco de la conversación. Le dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y aquí es donde la fuente señala algo que se pierde en la traducción y que lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Cuando Jesús dice nacer de nuevo, la palabra que usa en el griego original es anothen. Y esta palabra tiene un doble juego que es brillante. A ver. Significa de nuevo, sí, pero es que su significado principal es de arriba. Ah, claro. Eso es una diferencia fundamental. No es repetir algo de aquí, sino empezar algo de allí. Exactamente. Le está diciendo a este hombre que ha dedicado su vida entera a perfeccionarse desde abajo, con el esfuerzo, con la ley, que todo eso no es suficiente. ¿Ya? Que la verdadera transformación no es una reforma, es una regeneración que tiene que venir de arriba, de Dios. Y claro, Nicodemo, el maestro de Israel, se queda descolocado. Sus respuestas de una literalidad casi infantil. Es que lo es. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Es que no lo entiende. No. Su mente, entrenada en lo concreto de la ley, no puede procesar una metáfora tan radical. No tiene las herramientas. Entonces Jesús intenta aclarárselo. Le dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Y qué significa nacer de agua? La fuente seguro que lo analiza. Sí, y hay dos interpretaciones principales. Una, la más directa, es que alude al bautismo.
como un símbolo externo de una limpieza interna. Vale. La otra, comparando con otros textos, sugiere que el agua es un símbolo de la palabra de Dios, que tiene ese poder de limpiar. Pero en cualquier caso, ambas coinciden en que el agente del cambio es el Espíritu Santo. Y para que lo entienda, Jesús usa una de las analogías más bonitas del texto, la del viento. Es una analogía perfecta. Y de nuevo, con un juego de palabras genial. La palabra griega pneuma Significa las dos cosas. significa a la vez viento y espíritu. Y Jesús juega con ese doble sentido. Le dice que la acción del Espíritu es como el viento. Es soberana porque sopla donde quiere, Claro. es misteriosa porque oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y es incontrolable, aunque sus efectos son evidentes. Imagino el shock para un fariseo acostumbrado a una religión cuadriculada donde todo estaba previsto. Es que él está diciendo que la acción de Dios es libre, es salvaje y no se somete a sus reglas. Le desmonta todo el sistema. Totalmente. Y después de dejar a Nicodemo sin palabras, el discurso de Jesús se eleva y nos lleva a una imagen aún más potente, la de la serpiente en el desierto. Así es. Es una referencia directa a una historia del libro de Números. La fuente nos la recuerda. El pueblo de Israel peca contra Dios en el desierto y, como castigo, es mordido por serpientes venenosas. La gente empieza a morir. Y la solución de Dios es extraña. Muy extraña. Le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce, que la ponga en un poste bien alto y que todo el que sea mordido y mire a la serpiente se salvará. La conexión parece clara. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero ser levantado aquí tiene también un doble sentido, ¿no es así? Sí, y es crucial. En el Evangelio de Juan, ser levantado no es solo el acto físico de la crucifixión. ¿Qué más es? Se refiere a la crucifixión como el inicio de su exaltación, de su glorificación. Es la gran paradoja. El momento de máxima humillación es el principio de su máxima gloria. Ser levantado en la cruz es el primer paso para ser levantado al cielo. Y si la serpiente es levantada para que la miren y Cristo es levantado, el acto de mirar se convierte en el acto de creer. Justo. Y la fuente subraya que no es una mirada casual, no es un análisis intelectual. No. Es la mirada desesperada de alguien que se está muriendo por el veneno. Es la mirada de quien sabe que no tiene otra opción, que no puede salvarse a sí mismo, y pone toda su confianza en ese remedio insólito que Dios le da. Entonces, si mirar a la serpiente es un acto de fe desesperada para salvar la vida, tiene todo el sentido que el texto conecte esto directamente con la que es, posiblemente, la declaración de fe más famosa del mundo, Juan 3:16. Exacto. Es la conclusión lógica de todo lo anterior. La fuente lo llama la Biblia en miniatura y lo desglosa en 5 puntos para que veamos toda su densidad. A ver, el primero. El primero es la magnitud de ese amor. Porque de tal manera amó Dios. La expresión no es solo de cantidad, es de cualidad. Un amor tan grande, tan sublime, que no podría ser mayor. El segundo punto es a quién va dirigido ese amor, al mundo. Esto parece que rompe con la idea de un pueblo elegido. Totalmente. La fuente enfatiza que mundo aquí se refiere a toda la humanidad, a cada persona, sin distinción. Contradice cualquier idea de que el amor de Dios es solo para un grupo selecto. La oferta es para todos. La oferta es para todos, aunque, como precisa el texto, solo se benefician de ella los que creen. Luego viene la medida de ese amor, el coste del regalo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí la fuente usa una anécdota para que entendamos la magnitud de este sacrificio. Es demoledora. Cuéntala, por favor. Habla de un matrimonio rico, que no puede tener hijos, y quiere adoptar a uno de los 4 hijos de una pareja muy pobre. Van a su casa, les ofrecen darle a uno de ellos una vida de lujo, la mejor educación, todo. Una oportunidad increíble. Pero los padres pobres, a pesar de su miseria, no son capaces. Miran a sus hijos y dicen, al mayor no, que ya nos ayuda. Al segundo no, que es idéntico a su padre. No pueden desprenderse de ninguno. Claro. En cambio, Dios entrega a su único hijo. Y no para darle una vida mejor, sino para que muera por un mundo que le es hostil. Es una imagen potentísima. El cuarto punto es el propósito negativo, lo que se evita. Para que todo aquel que en él cree no perezca. Y perecer, según la fuente, no es la aniquilación, no es dejar de existir. ¿Qué es entonces? En el lenguaje bíblico, se refiere a la muerte segunda, un estado de ruina eterna, de estar permanentemente muriendo sin terminar de morir,
una existencia separada de la fuente de la vida. Y por último, el propósito positivo, sino que tenga vida eterna, que imagino que es mucho más que simplemente vivir para siempre. Muchísimo más. No es solo una cuestión de duración, sino de calidad. Es participar de la propia vida de Dios, con su gozo, su paz, su plenitud. La fuente lo resume en una frase preciosa. La gracia es la gloria ya comenzada. La vida eterna empieza cuando uno cree. Esto nos lleva a la consecuencia directa de esta oferta. Hay un contraste muy fuerte entre el que cree y el que no. Para el que cree, dice, no es condenado en tiempo presente. Sí, la salvación es una realidad actual. No es algo que se obtiene después de la muerte, es un estado en el que se entra al creer. Pero fíjate en el giro tan dramático que da el texto para el que no cree. ¿Qué es lo que dice? No dice será condenado en futuro. Dice ya ha sido condenado. Ya ha sido. Sí. Usa un tiempo verbal que indica una acción pasada con consecuencias presentes. Es como si la puerta de la salvación, que solo se abre con la fe, la cerrara la persona desde dentro con su propia incredulidad. Pero eso suena increíblemente duro, ¿no? Como si no hubiera margen para la duda honesta o para la gente que simplemente no está convencida. Es una pregunta muy pertinente, y el texto la aborda de frente. La causa de esa condena, según la fuente, no es la ignorancia ni la duda intelectual. La fuente lo llama una preferencia culpable. Una preferencia culpable. Sí, el texto lo dice con una claridad meridiana. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, no es una cuestión de falta de pruebas, sino una cuestión moral. Es una elección deliberada. Exactamente. Es una rebelión activa contra una verdad que incomoda. La gente no rechaza la luz porque no pueda verla, sino porque no quiere que la luz revele lo que hay en la oscuridad de sus vidas. Entiendo. La fuente usa dos analogías muy gráficas para ilustrar esto. A ver. La primera es la del avestruz que esconde la cabeza en la arena. Piensa que si no ve al cazador, el cazador no le ve a él. Es una ignorancia voluntaria, un prefiero no saber para no tener que cambiar. ¿Y la segunda? Es la historia real de un misionero que predicaba en una tribu africana sobre la lista de pecados del capítulo 1 de la carta a los romanos. ¿Y qué pasó? Pues que a medida que leía la lista, el jefe de la tribu se ponía cada vez más nervioso. Al final, desenvainó su espada, se acercó al misionero y le gritó: «¡Cállate! Y cierra ese libro que cuenta todo lo que yo hago». Impresionante. Odiaba la luz, no porque fuera falsa, sino porque era verdadera y exponía sus obras. Justo esa es la idea. Entendido. La conclusión es que el rechazo es un acto de la voluntad que se atrinchera para proteger un estilo de vida. Y fíjate, justo después de este monólogo tan intenso de Jesús, el foco de la historia cambia por completo. Y volvemos a encontrarnos con Juan el Bautista. Sí, la escena cambia y ahora estamos con Juan y sus discípulos. Y surge un conflicto. Los discípulos de Juan están preocupados, casi celosos, porque Jesús está bautizando cerca y todos acuden a él. Lo ven como competencia. Exacto. Lo ven como una competencia que está eclipsando a su maestro. Es una reacción muy humana, pero la respuesta de Juan es uno de los momentos más reveladores desde su ministerio. Sin duda. La fuente lo presenta como su canto del cisne, su testimonio final, y en lugar de mostrarse resentido, da una lección magistral de humildad, y utiliza otra analogía preciosa, la del amigo del novio. ¿En qué consiste? En la cultura judía de la época, el amigo del novio era una figura clave. El que organizaba la boda, preparaba a la novia, se aseguraba de que todo estuviera perfecto para el novio. Su trabajo era poner al novio en el centro de todo. Exacto. Y cuando el novio llegaba y se oía su voz, la alegría del amigo era completa. Su misión había terminado. Se retiraba a un segundo plano. Se alegra de desaparecer del foco. Es una imagen potentísima. Es que es exactamente lo que dice Juan. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él no es el protagonista. Su alegría es ver que el verdadero protagonista, Cristo, ha llegado. Y entonces pronuncia la frase que resume toda su vida. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Exacto. Es la declaración definitiva de humildad. Entiende que su propósito no era acumular seguidores para sí mismo, sino prepararle el camino a otro. Es el contraste perfecto con los que aman las tinieblas. Juan ama tanto la luz que se alegra de ser eclipsado por ella. Hemos pasado de un encuentro secreto en la oscuridad con Nicodemo a una declaración pública y humilde de Juan el Bautista a plena luz, y todo gira en torno a lo mismo, la respuesta que damos ante la llegada de esa luz al mundo. Esa es la médula del capítulo.
Se nos presenta la oferta divina, el nacimiento de arriba, el amor inmenso de Dios, y luego se nos muestra la bifurcación, la elección humana entre aceptar esa luz, aunque exponga nuestras sombras, o rechazarla. Ha sido un recorrido realmente denso, de la confusión de un erudito a la claridad de un profeta. Sí, y para la reflexión final, la fuente nos deja con una idea inquietante, que expande esa noción de la luz y la oscuridad. ¿Cuál es? En el libro de Apocalipsis, cuando se describe a los que son excluidos de la presencia de Dios, la lista termina con una categoría sorprendente: los mentirosos. Uno pensaría en crímenes peores. Claro, pero la fuente aclara que no se refiere simplemente a quienes dicen mentiras puntuales. El término original se refiere a aquellos cuya vida entera se ha convertido en una mentira personificada. ¿Una mentira personificada? Sí, una existencia que conscientemente no se alinea con la verdad de lo que somos y para lo que fuimos creados según el plan de Dios. Y esto plantea una pregunta profunda que va más allá de un análisis teológico, más allá de las palabras que decimos. ¿En qué medida una vida puede convertirse en sí misma en una mentira viviente?